¿Cómo estamos? Otro día más de la vida del león. Hoy día tenemos un capítulo muy entretenido porque voy a entrevistar a una persona que admiro bastante, Alfredo Levin, que ¿cómo se llama? Accedió a venir a contarnos un poco su historia, porque en el fondo, bueno, toda la gente que ve esto sabe que esto es de motivación, de salir adelante, de salir de la depresión, de salir de las drogas, de salir de las adicciones y básicamente subir, empoderarse, y el triunvirato mío que es el poder, la libertad y la felicidad. Entonces, choro porque, como bueno, se lo contaba recién, que en el fondo cuando uno ve a una persona y lo ve cuando es chico y que pasa ciertas cosas y después te empiezan a pasar a mí, te empiezan a pasar a ti, y al final de cuentas es como que entiendes que como que te puede entender la cosa, y al final de cuentas se dio la situación, que es lo que he hablado también del tema, como de repente las sincronicidades y las oportunidades aparecen y pum, entonces me atreví, dije, vamos a preguntar, no pierdo nada, y aquí estamos, y estoy bastante emocionado. Hola. Gracias, Alessandro, por la invitación, y da lo mismo si es Lewin o Levin. Lo importante es que cuando nos encontramos me describiste en un par de minutos perfectamente lo que era tu podcast o lo que estás tratando de hacer, que era como ayudar, y como tenías claro que hemos vivido experiencias medias parecidas, de altibajos, temas de adicciones, depresiones, por momentos tu vida se va a la cresta, después como que estás bien de nuevo, luego de vuelta. Tenemos cosas que podrían motivar a algunos que en este momento desafortunadamente le estén pasando mal. Nada me gustaría más pensar que alguien que le esté pasando muy mal tenga una lucecita, así como en cualquiera de las entregas que tú has hecho, en donde enseñas a la gente o das consejos y tips para lidiar con todo, con lo que nos afecta, con lo que nos detiene, con todo ese tipo de trancas y de taras que nosotros nos vamos poniendo en el camino, y de cosas y trampas que nos hacemos para no vivir plenamente. Pero ahora, vivir plenamente es súper ambicioso, pensar de que por fin he logrado tener una vida plena y tengo lo mejor de mí y tengo todas las herramientas y las ocupo a full. Uno siempre está aprendiendo a hacer esas cosas y a veces falla irremediablemente, pero esa es parte del asunto. Yo digo más para gente que de pronto le esté pasando mal por las razones que sean, y que sientan que sí hay una luz siempre para poder estar mejor, pues. Claro. De eso se trata. Yo he hecho, bueno, una cosa que yo voy a terapia, de hecho voy a 2 terapias, y la sigo haciendo, o sea, yo quiero hasta que sienta que esté como... ¿A terapias con psicólogo o con psiquiatra? No, con psicólogos. Si nos ponemos a hablar del tema de psiquiatría, yo tengo un tema ahí con los psiquiatras. Bueno, probablemente yo también los tenga. En un momento me llenaron de 1000 medicamentos y estaba súper deprimido y traté de matarme, entonces... ¿Y esas terapias de psicólogo son del orden como de la psicoterapia? Mira, lo que pasa ¿Qué es que tipo de escuela? No es psicoanalista, es como que es como un... no holístico, es serio, ¿me entendí? Como que no es como de estos que te hacen como masaje y qué sé yo, pero el hombre agarra como de todo un poco, entonces como porque es bien experimentado, ¿cachai? Qué sé yo. Entonces al principio yo estaba así súper mal y de repente me costaba hasta pensar, y él me da como cosas científicas y qué sé yo, y eso a mí me sirve un montón, ¿cachai? Porque yo soy como una persona como científica para pensar. Y de ahí, cuando... yo soy bueno para perder el hilo. Cuando, bueno, seguí con esto otro con una psicóloga cognitivo-conductual. Porque para otras cosas más, ¿cachai? Como ataques de pánico y cosas así, ¿cachai? Sí. Entonces, la cosa es que con estos aprendí un concepto que es el que se llama desesperanza aprendida. Que hay un experimento, ¿cachai? Que siempre lo hablo casi que todos los casos, que ponte como 3 perros en una jaula, y entonces ponen al primer perro y le ponen una palanquita que le da comida, una palanquita que abre la reja. Que abre la reja, sale el cambio. Después el otro, la palanquita, comida, reja, comida, listo, se queda tranquilo con la comida. Pero el tercer perro, el que abre la reja no hace nada, y el que da comida le da electricidad. El perro termina traumándose y se queda en la esquina, no hace nada, ni se para.
porque al final de cuentas siente que no hay esperanza, que es como el problema como del existencialismo, ¿me cachai? Okay. Entonces, esa cosa es bueno lo que yo me di cuenta que me pasó, y me he dado cuenta que le pasa a mucha gente que tiene temas con la sustancia, con depresión y qué sé yo. Y dentro de eso, cuando entendí eso, como que dije, claro, voy ahí, bueno, hay otros conceptos que es la neuroplasticidad y la programación neurolingüística, es como las palabras que ocupáis, si tú ocupáis palabras como positivas, digamos, tu mente subconsciente empieza como a agarrar como el cerebro de manera positiva y como que te encamina en un lado positivo. Y dentro de eso, el tema es como, bueno, hacer esto, ¿cachai? Es decir, tú estás yendo más a aprender cosas que a tratarte psicológicamente. No, es un poco las dos. Las dos cosas. Voy, de repente tengo problemas y me da consejos y qué sé yo. Okay. Lo que pasa es que yo estudio harto de estas cosas, entonces he aprendido. Entonces, dentro de los capítulos, por ejemplo, hemos hablado de estas cosas y ahora ya estoy como en un momento donde como que estamos como expandiéndonos como a como otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer otro capítulo que va a ser con una psicóloga, como cómo elegir la terapia. ¿Qué terapia es buena para ti? Sí, es importante compartirle eso a la gente. No, yo te lo preguntaba porque estás viéndote con psicólogos. Yo he tratado de cuando en cuando, pero nunca he podido. No tengo ni onda ni con los psiquiatras, ni con los psicólogos, ni con los coaches. Y he tratado con todos y no me ha funcionado ninguno. Y he tratado durante un par de meses como para darme la posibilidad, y hay algo que me afecta en el camino. Yo entiendo que me están tratando de dar herramientas para enfocarme mejor, porque no necesariamente voy a ver a psiquiatras y psicólogos cuando estoy empantanado porque me quiero morir o porque recaí en droga. Voy a verlos cuando digo quiero hacer algo más constructivo, quiero ser mejor en todo, en mi rendimiento. Y la verdad es que después de un par de meses caigo en cuenta de que tengo más sensación de estar enfermo que de estar mejorando. Es como que esa persona abrió una puerta en la búsqueda de algo en donde empezó a afectarme en vez de ayudarme. Así que al final me ha pasado, la última vez fue el 2019, dije muchas gracias, pero no me está ayudando. Sí, sabéis que mira, a mí con este psicólogo me pasa algo muy diferente y te entiendo perfecto, porque el psicólogo anterior que tenía, yo creo que fue como partícipe en una depresión que tuve, porque el hombre como que me terminaba siempre como diciendo, pero tú estás deprimido, pero tú estás mal, y tú estás esto, y tú estás lo otro. Claro, porque empieza como a minar la autoestima, porque tú abres, te vulnerabilizas para que la otra persona, entonces es como la clásica, pues si tú vas al otorrino, el otorrino te va a encontrar siempre algo en la nariz. Si vas al cardiólogo te va a encontrar algo en el corazón. Si vas al psicólogo, él está pendiente. Y si hay un psiquiatra, el psiquiatra está pendiente en qué malo tienes. Sí, es eso. Y los psiquiatras, como tú lo mencionabas, pasan mucho por los medicamentos y la gente va por eso. Básicamente el psiquiatra es un camino corto para adormecerte un poco en todos los sentidos que los fármacos pueden hacerlo, que en el fondo es otro tipo de drogadicción, que es como terrible lo que está pasando ahora en Estados Unidos. La adicción a todo tipo de drogas recetadas es una cuestión bien terrible. Nosotros como que nos quedamos con la idea de que todo lo que prescriba un psiquiatra son drogas legales, por tanto son buenas, son remedios. Claro. Y la verdad es que no. No. Sí. Así que yo en ese sentido hace mucho tiempo que no tomo todas esas cosas como del orden de los psicotrópicos y todo ese tiempo, mucho tiempo. Y afortunadamente, porque creo que fui saliendo, como debería ser el caso de la mayoría de los pacientes exitosos, fui saliendo en un momento en donde ese psiquiatra, hace muchos años, 10, 15 años, aflojó y dijo, deja de tomar aquello, lo que fuera, el tema de, no sé, los rabotriles y ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente uno después se da cuenta que puede vivir sin el famoso... Yo estoy en ese proceso ahora, como bajando, a ver, en un momento tomaba como 8 pastillas, pero litio, que la motrigina, sí, que yo también, que diamina, que me tenían con 800 cosas para dormir, para despertar, para el ansiolítico. Y ahora estoy con puro ansiolítico y estoy bajando de la lamotrigina, y cuando termine con ese, con la terapeuta espacio, la cognitiva conductual, que como que trata eso, como adicciones y comportamientos compulsivos, y dentro de eso también los ataques de pánico. Y ahí con eso me quiero terminar de bajar lo otro, ¿cachai?
pero como que el ansiolítico es como el último, porque en Claro. el fondo tenéis que bajar estas otras cosas que como que te desordenan para poder bajar este último. Claro, no, Pero sí. creo que no tiene nada de malo el pedir asistencia psiquiátrica y de pronto depender durante un tiempo de tu vida, que en estos tramos son largos, son tratamientos de largo aliento y pueden durar un par de años, pero claramente si hay una pastilla, sea azul o sea roja, que a ti te sirva para tener ganas de vivir y levantarte en la mañana y tener energía, yo no encuentro que haya nada de malo en eso. El tema es que muchos de nosotros, en mi caso en los 90, le empezaste a pedir esa energía prestada a la cocaína, que no es una sustancia muy recomendada, porque es una sustancia que probablemente está muy adulterada y que lo único que está haciendo daño, y tú percibes que te está dando una energía que estás pidiendo prestada de alguna parte. Eso no estaba bien, pero a mí nadie, a menos que fuera en el tema de las anfetaminas en el tiempo de la universidad, nadie me decía que había un camino corto para poder ser más power. La verdad es que no lo existe. Existen sustancias que te pueden dar más energía, pero es una energía de vacua, es una energía vacía, es una energía que como que no tiene mucho en el sentido de que está relacionada directamente a una sustancia, a la que sea. Y obviamente las he probado todas con diferentes motivaciones. Yo creo que la primera debe haber sido el tiempo de la universidad con la anfetamina. Perfecto. Y hubo momentos en donde nos dimos cuenta de que nosotros estábamos consumiendo en ciertos periodos de pruebas y todo eso, mucha más anfetamina de lo que deberíamos. Y que probablemente también... La anfetamina te concentra, sí, de hecho no, claramente te... ¿Cómo se llama este que te dan cuando tenías déficit atencional, que me dan cuando chico? El clásico... Ritalin. El Ritalin es una anfetamina. No, claro, uno busca concentración, productividad. En ese tiempo el Ritalin y todas esas cosas en el año 93, por ejemplo, en mi tiempo de universidad, no existían, pero sí existían las que tú comprabas pirata, porque eso no te los daba un doctor, o lo que fuera para estimularte. Claro. Y obviamente que luego empiezas Yo tengo una pregunta, tú, es como, porque yo me doy cuenta que hay como dos tipos en general, están como los que prefieren al final el camino como más psicodélico, entonces partimos del tema como de que la marihuana, que el hongo, que la cosa más así LSD, qué sé yo, y están como en estas bolas más hippies, y en general están los otros que yo por lo menos soy más de eso, me he dado cuenta, que fumar, que coca, que copete, que la cuestión, intensidad y piscola, y ¿cachai? Como que me gusta la estimulación, ¿cachai? Como que es más probable que yo, por ejemplo, recaiga en una cosa así que me vaya a fumar marihuana y quedarme Claro. así, ¿cachai? Es que claro, porque la estimulación tiene más que ver con el tema de ser funcional y ser productivo de pronto. Pero yo, ambas cosas. En un momento me interesó tanto la experiencia psicodélica como la otra experiencia, y a veces las cosas también estaban como un poquito mezcladas. Y claro, y muy de pendejo en Estados Unidos. O sea, todo ese periodo que va desde que tengo 25 a 30, esos 5 años donde de pronto me podría haber hecho mucho daño, que me lo hice, pero podría haber sido mucho peor y haber eso desencadenado otros eventos muy desgraciados que afortunadamente no sucedieron, pero podrían haber sucedido porque uno estaba completamente enajenado, fuera de sí, y las mezclas de las cosas eran malditas, malditas, Sí. totalmente asesinas. Es decir, podrías haber terminado en la cárcel como podrías haber terminado en un hospital. Básicamente esos dos lugares. Sí. Porque... Tú estuviste en algún grupo, ¿no? ¿En algún? Me imagino, ¿no? Porque yo creo que todos terminan... ¿Un grupo de? Un grupo de alcohólico anónimo, narcótico anónimo, alguna de esas cosas. No, en grupos no. No, nunca estuviste Pero en clínicas sí, pero en grupos no. Ah, en serio, nunca he... Lo que pasa es que los seguimientos de algunas clínicas, especialmente una de Chile, estuve en 4 clínicas. Una en Estados Unidos, una en Argentina, 2 en Chile. Y la última, que es la más exitosa, que es año 2001, por ahí, donde empecé como a sentir que había una posibilidad, era un poco un grupo de alcohólicos y narcóticos anónimos, porque teníamos un seguimiento, que significaba que tenían que asistir como se estuviera firmando en la comisaría. Tenían que asistir durante un tiempo largo a un montón de terapias de grupo, y muchas de ellas no eran muy fáciles, eran bastante agresivas, y había que seguirlo haciendo porque uno estaba como fichado. Es decir, yo podría no haber ido más porque en el año 2002 me hubiera dado lo mismo, digo, no. Hay uno de esos de reeducado, ¿no? Claro, entonces a eso yo le llamo, ¿cómo dijiste? Como de
Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, un poco lo mismo, pero nunca fui a ese tipo de grupos, así que nunca aprendí esos procesos de los pasos, no, pero es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, un proceso de desintoxicación y un proceso de una asistencia psicológica para... ¿Lo teníais en este lugar, por ejemplo, teníais como gente profesional, digamos? Porque, por ejemplo, los que yo he ido generalmente son en la clásica comunidad terapéutica, donde van el adicto, yo al adicto, y en general después te das cuenta que Claro, lo único sí. que importa es ganar plata contigo, ¿cachai? Y como quiere ganar plata contigo, es como que al final de cuentas te pone como terapias y una psicóloga Sí. que no va nunca, ¿cachai? Lo que pasa es que yo entiendo eso de los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, los entiendo como medios ambulatorios, como procesos ambulatorios. Y para mí una persona que está muy metida en la droga se tiene que internar. No, Sí, no encuentro que sirva el... ¿Y cuánto tiempo, por el ejemplo, ambul- tú, dentro de los internamientos que has estado? El más tiempo... mentalmente, ¿pero cuánto crees que es un tiempo bueno como para estar internado? 3 meses. ¿Ya? 3 meses sería adecuado. Lo que pasa es que si no funciona y definitivamente te estás engañando a ti mismo y no lo vas a hacer en 3 meses y vas a recaer en medio año, probablemente el paso siguiente sería un tipo que... menos mal que no me pasó, pero en un momento yo también tenía miedo si estaba a manos de esta gente, no estoy hablando de que sea mala gente, sino de gente de clínicas de rehabilitación, te iban a recomendar una comunidad terapéutica, y eso es una película de terror, a la cual no quería. O sea, nunca estuviste en una... No, pues nunca estuve, no, por suerte. Fui a comunidades terapéuticas, estuve fines de semana. Entonces vi lo que era y decía, yo no quiero estar acá. Los círculos. ¿A qué le llaman los círculos? Los círculos son una cuestión que, ponte tú, te portaste mal. O sea, de partida es como castigo todo el día. Es decir, por ejemplo, Bueno, decías, sí, "Ay, porque funciona... está mal". sí. Entonces te ponen en el suelo, generalmente lo hacen en la noche para que haga frío y estoy en el campo, y mojan el piso con la bola, te ponen en el piso, en el barro, qué sé yo, hacen todo un círculo de bancas, ¿cachai? Todos se sientan, y llega el jefe. ¿Esa es una experiencia tuya chilena o mexicana? Esta es chilena, esta es la buena. Ya. Es como la Me imagino como es la mexicana, entonces. No, en México te pegan. Ya. Acá, por ejemplo, lo que te gritaban era como positivo, entre comillas, pero en México te decían así, eres mal padre, eres mal hijo, eres una mala persona. No, era terrible. Sí, no, terrible. Te hacían terrible. así como hincarte enfrente del jefe, te echaban una cuestión de agua encima, no, era horroroso. La cosa es que el de acá, te ponían aquí y te ponían una manguera y te empezaban a echar agua mientras el jefe te empezaba a gritar. Después este jefe paraban en la manguera y llegaba y le decía a Torre, ahora te toca tú, dale la ayuda, dale la ayuda, dale la ayuda. Y te empezaban a quitar y quitar y quitar y quitar. Y esa cuestión era, y yo, a mí, que soy una persona científica, eso es cero terapéutico. Sí, pues, Y no cero llevaba nada. Y terapéutico. veía gente que llevaba así, onda, que habían sido como directores de centros de rehabilitación, que era como quinta vez que estaban de nuevo. Entonces como que había uno que llevaba 15 internamientos. O sea, esas cuestiones a mí me llaman más la atención como para decir, o sea, tenía 33 años, ponte tú. 15 internamientos. O sea, la mitad de su vida ha estado encarcelado porque no quiere como aprender, no sé. Claro. Y ahí yo decía, o sea, ya acá yo tengo que salir. Y ahí es donde como entendí que al final de cuentas tampoco la ayuda externa me ayuda, porque al final es como lo que tú dices, por ejemplo, no vayas a psicólogo, tal vez tuviste esta ayuda un rato, pero después al final la ayuda es No, totalmente. Tienes Así que, que claro, pero tú no has dado, no quiero que suene como denunciar, pero con nombres y apellidos a ese tipo de gente que tiene ese tipo de tratamiento en comunidad terapéutica. Yo sé que en las comunidades terapéuticas cada uno entra dentro de un proceso y de una dinámica, pero cuando es muy satánico y se le puede estar haciendo daño al punto de cagarle la vida a una persona, habría que denunciarlo. Yo la comunidad la terapéutica que conocí en Aculeo, y estuve varias veces, pero solamente de visita, casi como si fuera. No, y no te muestran todas esas cosas. Claro, pero vi cosas que me parecían que eran como, no, yo no quiero estar acá, porque la comunidad terapéutica también tiene un plazo de 1 año, y yo no quería perder 1 año de mi vida estando ahí, y viendo eso que me parecía que estaban todos como tan atontados, pero todo era tan triste, pero yo no puedo hablar mal de esa comunidad terapéutica, porque no puedo hablar mal de esa clínica en particular, en este caso Clínica Alfa. No puedo hablar mal de Esa es la ella. que tenía un tatuaje, ¿no? Sí. Porque creo que las intenciones de ellos eran buenas. Tenían algunos psicólogos / terapeutas que eran más o menos buenos
que eran más o menos violentos o agresivos, pero quiero decir en la manera de tratar, de confrontar a la gente, muy terrible, como se acostumbraba a decir en esos tratamientos. Cuando te tocaba a ti ser el objeto de la conversación de la terapia confrontacional, Claro. era como que te subían a la parrilla. Y a mí me parecía que todo eso en sí mismo era tan violento, era como que te subían a la parrilla. Claro. Tú estabas ahí, como la ibas a pasar mal, todos. Incluso personas que no tenían por qué confrontarte ni por qué criticarte, te iban a criticar y te iban a hacer mierda. Y obviamente que yo estuve en ese tipo de dinámica, pero no en una clínica, digamos. Las 3 primeras clínicas mías fueron más procesos de desintoxicación que procesos de rehabilitación. Es básicamente eso. Uno cree que después de un mes de quitarte toda la toxina de tu cuerpo, puedes volver con alguna asistencia ambulatoria psicológica y puedes más o menos manejar tus cuestiones para no recaer en cualquier tipo de droga. Hasta que en la última, en este caso un proceso que duró una pasada 3 meses y otra pasada como un mes, digamos que me empecé a graduar y luego ya seguí durante un par de años de manera semanal yendo Como una terapia, ¿no? a terapias, pero siempre terapia de grupo, no solo yo con un psicólogo. Claro, por eso es como similar a lo que tú decís de que en el fondo es como... ¿Cómo se llama esto? Como alcohólico anónimo o narcótico. A eso es lo que voy, Claro, que sí, es sí. muy similar, porque Pero yo de pronto... sin la cosa de alcohólicos anónimos en Claro. sí, como siguiendo los 12 pasos. Sí. Porque los 12 pasos, bueno, son como medio religiosos. ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. al final de cuentas, igual es como todas las religiones. Yo, la verdad, no sé si tú eres una persona religiosa o no. No. Sí, yo tampoco, pero, tengo mis problemas con el tema y estas cosas son como parte de la religión, que son como sectas, ¿me entendí? Como Sí. que te van lavando el cerebro y como que te absorben, porque Sí. primero como que te dan como Sí. abrazo, ya, tú estás bien y qué sé yo y todo el cuento. Y después, cuando pasa el tiempo, empiezan a decir, oye, pero tenéis que hacer el paso tanto, tenéis que hacer el paso tanto. Ya. Léete la filosofía y léete el libro y este otro, y después te empezás a dar cuenta de las fallas de carácter, que son 7, y son los 7 pecados capitales. Entonces después cambia la cuestión, después no un poder superior, después es Dios. Y después empezar a hacer el cuarto paso, y el cuarto paso te lleva a un lugar donde tenés que escribir todos, casi que es como una confesión de pecado. Sí. Y ahí es donde yo viví eso obligado en México, entonces yo ya no me vuelvo a hacer esa cuestión. Pero sí, cuando salí de allá, estuve yendo como 2-3 meses a una esta cuestión, hasta como que ya me sentí como lo suficientemente fuerte como para... Y la verdad, por ejemplo, yo, como te decía, como esto de la programación neurolingüística, yo ahora me enfoco en relaciones sanas. He eliminado así, pero ya no tengo filtro para eliminar gente, así que no me asomáis, listo, para afuera. Porque la verdad, digo, esa gente te chupa energía y como que te tratan de... También hay una cuestión de que hay gente que tú conociste y la primera vez que tú creís que tenéis como amigos, qué sé yo, tal vez vienen porque ellos te conocen de una manera, con todas tus inseguridades. Si tú estás tratando de salir de esas inseguridades, como que chocan con eso, pues, ¿cachai? Entonces al final y yo, por ejemplo, ahora, aquí estoy con la Mari, mi polola, ella es la productora de acá, ¿cachai? Y nos vamos, tenemos como nuestras cosas, nos hemos ido sacando adelante, yo la he ayudado a ella me ha ayudado a mí, ¿cachai? Y me he ido rodeando de gente y de a poco se me han ido abriendo oportunidades, ¿cachai? Sí. Bueno, para cerrar el tema de... A eso me refería en que se parece mucho a Alcohólicos Anónimos y a Narcóticos Anónimos. Y hay gente muy detestable en este negocio que lo único que han hecho en algún momento... A mí me pasó con esa clínica en Buenos Aires y una en Santiago. La de Santiago se llamaba como Nuevos Tiempos. Y había otra que se me olvidó desafortunadamente el nombre porque también los denunciaría, por gente que no hace nada por ti. No. Lo único que hacen es cobrarte la mensualidad de tenerte internado y a lo más alimentarte bien, porque en general cuando uno caía en esas internaciones, o los periodos más graves míos del año 97, el año 99 y el último el año 2001, uno viene muy descompensado en tanto a alimentación, Sí. a defensa, pero te estabas dando cuenta que te estaban engordando. Sí, pues. Y era todo muy terrible, porque en el fondo Claro. más encima te están engordando y estás como medio sedado todo el día. Sí, pues. Y es bien triste todo, es bien triste porque no es la manera, no hay una manera que es más, que puede ser más dolorosa, pero vale la pena ir por la manera dolorosa, no por buscar
no por buscar la vida más fácil, que en el fondo te vamos a medicar todo lo posible para que sufran lo menos posible este craving, la sensación del deseo de la sustancia. Entonces han habido, obviamente, hay sustancias y sustancias. Yo en Estados Unidos consumíamos speedball, o sea, la mezcla de la cocaína con la heroína era súper común. Y se fumaba y se inyectaba. Entonces, claramente, hay ciertos cravings de la heroína más pura que puede pasar un año y luego, cuando quieres dejarlo, es tan terrible el proceso de un fin de semana queriéndote morir, que terminas yendo el lunes... Un año después. No, por ejemplo, paraste hoy día y de aquí a un año más te puede venir un craving. No, el craving no, pero es que para todas, yo creo que no te entendí la idea. para todas las experiencias, cocaína y heroína, el craving es inmediato. El tema es que si quieres... Cuando estás bajando, claro, es que como que si quieres dejarlo, ¿no? A lo que voy es que tú puedes consumir durante años heroína y cocaína y lo que sea. Es la medida, ¿no? Eso no te destruye de inmediato, puedes consumirlo de manera... cuando te empezás a ir como... Ya el tema es 100 cuando... lucas el día y 100 lucas mañana, y eso cuando ya es como... Y trae las rayas gigantescas. Cuando te ponís como grosero, que le digo yo. Claro. Entonces, a mí en mi caso me pudo haber tomado un par de años en el hecho de dejarla completamente, y el cuerpo te pide algún tipo de... Esas son las más adictivas, la cocaína y la heroína. Sí, pero también habían otras, en la parte psicodélica, no. Es fumo tabaco, que es peor que, digamos, tú me preguntas si fumo marihuana. No, marihuana no, yo tengo, mi mujer, por ejemplo, fuma marihuana duro y parejo, sí, pero yo no fumo. No, ¿por qué no? Porque hoy día en general no consumo ningún tipo de droga, entonces para mí esa sería una... Y ahora la pregunta es, y yo creo que ahí es donde está la clave, por lo menos para mí, es, ¿tú te sientes libre ahora? Porque esa es la cosa, porque esto lo pregunto porque me hago. Por ejemplo, con el ejemplo del cigarro, no sé si he fumado cigarro en algún momento. Yo he fumado siempre cigarro, he dejado de fumar durante mucho tiempo, vuelvo... Es como lo mismo, pero no es lo mismo porque es un poquito más, es como, no sé, siento que es menos angustiante que el cigarro, pero la cosa es que cuando uno para de fumar cigarro, es como lo mismo que pasa como con la coca y la heroína, que es como, ¿sí? Como que después sientes como que, o el copete, no sé, como que ¿sí? Estoy perdiéndome de esto. Entonces como que pasan 4 años y tú decís, claro, me estoy perdiendo esto. O sea, ahora podría estar tomándome como el meme que está ahora de moda, el botón Blue Label, no sé si has visto. No hay nada como un Blue Label, como un cigarro. Y ya, entonces, en el fondo, esa como fantasía, que es lo que me pasaba, por ejemplo, antes, que era como parada, por ejemplo, que yo he parado y he tomado 1000 veces, y es como que, vaya a la carretera, es como que te empezás a acordar de todos los mejores momentos, las mejores fiestas. Nunca te acordáis de la parte donde terminaste en la clínica, o que te pasó esto, que estuviste 4 días, una caña de una semana, que estás a punto de perder todas las cosas, que ya nadie te veía. Uno se acuerda de esa parte mágica y entonces siente que pierde. Yo ahora siento que, no, que al revés, como ahora me siento libre. Claro, yo no sé si tan como libre, pero sí, ahora reparar conversando contigo, porque yo tampoco pienso esto casi en ningún día de mi vida. Han pasado un montón de años. Pero digo, qué bueno no tener dependencia a sustancias. Pero yo no he dejado el tabaco o el cigarro. Y encuentro que el cigarro es muy malo, y a veces fumo mucho y a veces no fumo casi nada. El alcohol, a veces tomo mucho y a veces no tomo casi nada, pero son sustancias que no he dejado de consumir y que por momentos pueden ser tremendamente nocivas, así que no me considero completamente libre de. Ahora, el tabaco, fumar y fumar y fumar en una cajetilla completa en un día, por la razón que sea, no me va a poner en un estado alterado, sí, como puede ser el alcohol, porque si tomo alcohol todo el día voy a estar en un estado alterado y voy a dejar la cagada de alguna manera, que me va a rebotar por otro lado. En cambio, si estoy fumando y fumando y fumando, da lo mismo, estoy dañando mis pulmones y todo eso, y trato de evitar este tipo de consumos. Pero al final de cuentas, igual que la cocaína, la heroína, el ácido y todo, y la hierba y todas las cosas que hemos probado, son
recuerdos de ciertas gratificaciones y satisfacciones que sentimos que no tenemos ahora, que no nos podemos dar permiso para volver a experimentarlas. No. Pero las veces que yo he recaído en estos últimos 15 años, que han sido muy pocas, en cocaína, me he dado cuenta que no me produce ninguna satisfacción. Y en ese es el momento en donde tú dices, lo hice. Sí, es que si no tienes la recaída encima, y no una, sino que como 3, es cuando te das cuenta de decir, no me funciona. Aquí está, esto es lo que estaba buscando y resulta que mi recuerdo... Claro. Sí, porque probablemente, y también cuando uno se informa más del tema de lo pateadas que están todas las drogas. Yo no me he atrevido en estos últimos 10 años con... Ponle todos los nombres que tienen las drogas ahora que los desconozco. No me atrevería a probar ni una, ni por curiosidad, porque ya entiendo que esta factoría, porque uno más o menos se informa y uno dice, no tengo ganas. No tengo ganas de probar algo que está siendo hecho desde quién sabe de dónde para provocar quién sabe qué cosa en tu cerebro. Claro. Ya no tengo esa curiosidad. Yo no sé qué era lo que tenía cuando tenía 24 años, pero quería probar todo y sentía que era invencible. Yo me podría haber muerto de una sobredosis de crack, de speedball y de cocaína o de heroína. De todo, me podría haber muerto y no me morí. O sea, si no te pegaste con el crack... Eso sí que fue. Sí, pues ahí lo que buscábamos era la subida directa, así como... Yo de la gente que conocí en centro de rehabilitación y lo que he visto, bueno, la pasta que es como el, digamos, paralelo al crack, porque es como a nivel de craving que te da. Sí, es terrible. Todos me han dicho sí que no hay cosa que te tira más abajo y más rápido que el crack. Sí. Porque en el fondo te deja en la calle, porque en el fondo la gente que se pega con ese auto no quiere parar nunca. Es como que, porque es demasiada estimulación y hay toda una cuestión como química que se descompensa, que es como que te estimula tanto la dopamina. Sí, yo encuentro que después te descompensa mucho, mientras muy poco. Mientras más entiendo el proceso químico que produce todas estas sensaciones, es cuando más me alejo de la idea del consumo de cualquier tipo de droga, porque al final de cuentas era eso. Ahora, si tú para buscar no depender de esta sustancia y buscar esta libertad, en el fondo no ser prisionero de esa sustancia, tú buscas un credo y te conviertes en evangélico o en creyente, para mí está todo bien, porque conozco varios que han hecho eso. Entonces mi idea del poder de la fe, nunca subestimo el poder de la fe, porque esa cuestión es gigante. La gente hace grandes cosas y probablemente se salva la vida durante el resto de su existencia, durante un tiempo largo, que se agradece si es que te lo dicen, porque están amparados en una idea de Dios. Me parece súper bien, pero no es ni de cerca mi camino. Mi camino vino de una cuestión mucho más racional. Y probablemente el darme cuenta, lo que te mencionaba hace un rato, como dicen en las clínicas o en todos estos centros de rehabilitación o los psicólogos y los psiquiatras que tratan con adictos, cárcel, hospital, cementerio. Esas son las 3 opciones, no hay más que esa. Y cuando te has dado cuenta que has estado tan cerca, sino en 2 de ellas, de alguna forma he pasado, pero no en la cárcel como tal, pero sí pasó que estábamos detenidos porque teníamos droga en Miami, en un bar, y hubo una redada. Y uno en la noche terminaba en un lugar y decía, ¿por qué estoy acá? Estoy acá porque me sorprendieron en un undercover y nos sorprendieron a todo un grupo de gente, todos con cocaína y heroína. Y nos llevaban presos. Y nos llevaban presos y una vez estoy aquí en un país que no conozco, que en ese sentido es tan fácil salir como pedir un par de audiencias, luego mostrar de que tienes un problema psiquiátrico de adicción, de dependencia, y mientras tanto tú sales con la tarjeta de crédito. Pagas tu fianza y sales. Pero te pasaste una noche en una cárcel. Y con un montón de latinos y gringos. Y yo pensaba, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo tengo que trabajar el lunes. Yo tengo que trabajar el lunes, trabajo en MTV, tengo una buena pega. Pero sabéis que la mayoría de los que estaban ahí también tenían buenas pegas y estaban preocupados de la misma manera en que estábamos. ¿Y qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en que por escapar de esa redada te subes al auto, chocas y se convierte en algo mucho, mucho, mucho peor? Sí. Las noticias que habrían llegado acerca de este chileno que se fue a trabajar a Estados Unidos murió. Claro. Porque en ese tiempo era como que nosotros hasta como fantaseábamos, no con la idea de morir, pero decíamos, Shannon Hoon murió de un speedball, y a veces uno se chantaba y uno decía, no, ya sabéis que cuidémonos.
John Frusciante en el 96 estuvo a punto de morir, amigos de él se murieron por sobredosis de cocaína o sobredosis de heroína, y uno dice, uff, de repente mi cuerpo en aquel carrete me estaba dando señales de que estaba colapsando todo, y uno lo sentía, y de pronto le daba miedo. O sea, Sí. mi cuerpo no va a dar más, y probablemente tu cuerpo lentamente se iba desgastando. O sea, bueno, si la gente se muere a los 27 años, como por, ¿cómo se llama? Como el club de los 27, ahí ya te das cuenta que a los 27 años, más o menos, está como un límite que el cuerpo te dice, hasta aquí te podéis destruir así con el 100%. O sea, si queréis seguir destruyendo, de acá tenéis que bajar un poco la intensidad, o de acá ya así, ¿cachai? Porque, o sea, pasa, o sea, Amy Winehouse, Claro. Hendrix, no, el de Led Zeppelin se murió como Pero también se murió de una sobredosis alcohólica brutal. No, el tema del alcohol, para meterlo en otra liga, que es de estos estimulantes, o serían... El alcohol es un depresor. Es un depresor. Entonces, como... pero el tema es que el alcohol Pero es que es la mezcla al final, porque el alcohol en general... lleva a otras cosas. o en ideas de consumo, yo lo... Te apaga el cerebro, Claro. ¿cachai? Lo- Como te lo- vuelve más tonto, como que te hace más como proclive a hacer toda la otra hueá, pues como que uno dice siempre como tomo decisiones estúpidas con el cuerpo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahí hay otro, en el tipo de tratamientos de rehabilitación en los que yo he estado, muchas veces estaba, quizás en todas las ocasiones, estaba con adictos a diferentes sustancias. Entonces a mí me parecía que la del alcohol era, entre comillas, la menos grave, pero eran todas igual de grave, aunque yo fuera por heroína y estaba en un proceso no con metadona. A mí me tocó con otro, que es otro antagonista de opiáceo, que era, no me recuerdo, sí, así pero es, era, no me recuerdo, Vivitrol o algo así. Pero en el fondo a ti te decían, dependiendo del tipo de tratamiento que queremos hacer para que tú pases un par de semanas sin consumir heroína, me estoy tirando y- que se parece bastante, ¿sabes qué? Se parece demasiado la heroína al alcohol, demasiado. La cocaína es otro tipo de cosa. Yo encuentro que hay una cosa mucho más conductual. La cocaína, entre comillas, me hubiera parecido en un momento lo más difícil de poder zafarme, porque estaba en Chile, en un país en donde no podía comprar heroína. Esa es la diferencia. En Estados Unidos podía comprar heroína, pero sin ningún problema, y podía buscar todo tipo de mezcla, y de pronto le pierdes el miedo a inyectártela, porque estás con personas que saben inyectarse, porque entiendes cómo fumarlas de ciertas... Sí, pues, hay unos que vienen en polvo que son fumables en pipa. Claro, haces como las mezclas, es pegar es como el tema del puntazo de crack. Sí, Es eso, básicamente. yo ahora me doy cuenta, ponte tú, que se llama como el poliadicto, pero Bueno, yo era considerado poliadicto. Me acuerdo que en la clínica sí, decía, sí. usted tiene una poliadicción. entonces tú tenías, claro, pues ya está la gente que toma. Hay gente que es alcohólica y como que eternamente, mientras como que su vida funciona bien, dicen ya lo mismo. Muchos. Está lleno. Y la cosa es que, bueno, yo por ejemplo soy una persona muy intensa. Tal vez tú eres similar, no lo sé, la verdad. Pero yo como que soy de esas personas que tomo y no paro, y de repente si estoy como con la rabia atravesada, pum, me vuelvo como loco, y si estoy así con coca, dejo la cagada. Entonces, pero claro, uno parte tomando. Paré de tomar y empecé con la coca. Y la coca, claro, y yo decía, no, pero es que me lo estoy así haciendo piola. Entonces me compré aquí una bolsita de 10 lucas y con 5 amigos. Después era cada 2 amigos. Después era una bolsita para cada uno. Después 2 bolsitas por persona. Y empecé a ir a poquito. Y no te di ni cuenta. Y cuando me fui a vivir a la otra cuestión, yo igual hice ahí como cosas, no dentro del marco de la legalidad con la cocaína, digamos. Y ahí tenía acceso así todo el rato, ¿cachai? Y más encima, cuando tú estás así, Sí. y eres la persona que lo es, en el fondo, tú eres cool, po, weón. Es como, eres como el respetado, y esa cuestión te añade a como querer más tener de esta cuestión, porque es como poder. Claro, nunca lo había mirado, claro, de esa óptica. Yo siempre era de la idea de que todo como es recreacional, aunque sea todo súper tóxico, y yo haya caído a bajezas de ser un adicto dependiente mal. En general me parecía de que todo mi grupo de amigos en aquel tiempo eran personas que no habían caído tan bajo como yo, que no estaban tan adictos como yo, pero yo trataba de hacerlo público, no era una cuestión de escondida de que mis amigos no supieran que yo consumía. La idea de consumir cualquier tipo de cosa era hacerlo todo junto, y con el carrete incluido. Claro, que uno tiene esa imagen. Pero yo me iba más con la idea de que yo después me lo llevaba al otro día fuera a las 9 de la mañana, que cuando uno se empezó a dar cuenta que era terrible, que estuviera consumiendo cocaína, o a las 8 solo.
y porque lo combinas con alcohol y porque quieres disfrazarlo de que estás como trabajando y tratando de concentrarte en algo. No, esto es todo así como muy penoso. Pero yo creo que cada uno tuvo sus propios dramas, pero quizás no te los contaron. Ahora, como tú dijiste hace un rato, gran parte del proceso es alejarte de toda esa gente, tristemente. Porque habían amigos que estaban necesariamente más relacionados es que a hay ese gente tipo que de puede ser ambiente. amigo tuyo, yo creo, pero si está metido en esa cuestión, igual no te puedes juntar porque literal estáis como... Claro. O sea, yo por ejemplo, yo estoy pololeando con ella. Ella, no voy a decir, pero... Y toma poco, pero... Yo no podría, o sea, no podría estar con ella, por ejemplo, si me dijera yo quiero tomarme un vino todos los días. No puedo, ¿me entendí? Ya. Porque tener el vino ahí, porque yo no puedo tomar. ¿Entendí? Ya, claro, tú tienes... El problema es, si no lo admito ya estoy loco. Me ¿cachai? parece. Pero ponte tú ya, en esa casa, por ejemplo, ahí como que estaba en esta otra donde ya como que es gente nomás, pero después te das cuenta que mucha de esa gente es falsa, pues no es ni siquiera tus amigos, están solamente por esa cuestión. Claro, no, digamos que están por un montón de cosas más. En mi caso es por gente que trabaja en temas parecidos a ti, que en el fondo son colegas, pero vayan a un claro, mundo, ¿cachai? sí, al final de cuentas... Porque también tú elegís, por ejemplo, no sé, pues ahora tú estás casado, entonces tú elegís estar con tu señora en la casa y tal vez juntarte a almorzar con este amigo que es bueno para pegarse en la pera todavía, ¿cachai? Claro, no, yo no... yo tengo un gran amigo de... ¿Cachai? Como de encontrar el momento que no sea el de ir a juntarte a tomar con mil, porque si estáis juntándote a tomar con mil, puede que igual, claro, ¿cachai? Como que en el fondo vais como... Yo por lo menos digo... Sí, pero a mí no me... Debe estar, en mi caso, en el proceso de... que de pronto te encuentras con gente en ciertas situaciones sociales que para mí son pocas, pero cuando son, y te das cuenta de que hay gente que está consumiendo cocaína, la verdad no me provoca nada, porque encuentro que la están pasando bien nomás, pero yo no tengo ya ningún tema, y como que me da un poquito de risa porque como todo es tan obvio, porque uno conoce como esos procesos, y cuando hay gente a la cual algunos de ellos yo respeto y puedo considerar mis amigos, pero como tú dices, no es que evite estar en el momento del carrete, porque a ellos, y creo que aquí está el tema principal, ni siquiera se les ocurriría convidarme, porque capaz que ellos dijeron, capaz que acepte y después me voy a sentir súper mal porque yo ya no tengo el problema con la recaída. A mí me ha pasado que he tenido amigos así, o sea que de hecho lo he tenido que sacar, así como por ejemplo paro de tomar y paro de fumar, y de repente como vamos, no sé, una vez que fuimos dobles con tú, me acuerdo de un amigo así como, y me compró una piscola, me la pone al frente, quería un cigarro, verdad que no fumáis y no tomáis. Y es como... No, claro, ya. O sea, esos no son buenos amigos. No hay buenos amigos, ¿cachai? Y lo otro, claro, lo que hablábamos antes del tema de como de las mezclas, es como... Yo me acuerdo, no sé si tú has leído el libro de Motley Crue, el de Dirt. No encontré una porquería de libro. ¿No te gustó? Malísimo. Yo lo leí, bueno... Es malísimo porque cuando yo leo una biografía de Motley Crue, quiero que por lo menos me deslicen en cada etapa de la banda algún proceso que tenga que ver con algo que me aporte en el conocimiento de la banda. No me interesan todas sus anécdotas de mierda no, que pues cuentan como... Claro, sí, en particular, Nicky Sixx es una persona súper inteligente, pero lo que escribe ahí es un libro con este otro tóxico que es el Neil Strauss, que en el fondo son escritores fantasmas que lo único que hacen es hacerte un libro vendible como para que tú tengas un carrusel, y encuentro que no aportan. A mí es lo mismo, el I Am Ozzy, el libro de Ozzy, me encuentro malísimo. Es que son al final porque al final de cuentas, pero mira la vida de... Sí, ¿sabes qué? Hay una idea de... Hay un falso glamour horrible. Exacto. Bueno, ese era mi punto. Entonces, yo leí ese libro y yo así como... Eso lo hago. Al final es como que funciona al revés, ¿me entendí? Porque estaba metido todavía en la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Cuando ya estaba en la casa de la cuestión, yo me acuerdo que estos gallos lo que hacían era mezclar una benzo con coca. Y le decían polvo zombie. Yeah. Era un abenzo que no había acá, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacía yo? Tenía un lugar donde yo compraba lorazepam, creo que era, ponte tú, para bajar de todas las falopas que me metía, ¿cachai? Y la cuestión es que, entonces después empecé y como, te levantas, y no estaba tomando en ese momento, no tenía como un calmador, que de repente demasiado eléctrico, entonces me empecé a tomar las pastillas. Después dije, ya, hagamos la del Motley Crue. Entonces,
ponía la raya y molía la otra weá y me pegaba la raya entera. Y yo estaba orgulloso de haber inventado una weá, ¿cachai? Y se la decía a todos, mira, tenéis que probar esta weá que inventé. Puta, deja así tranqui con esto. A mí me pasaba eso con... Esa cuestión es como que es al revés de lo... Claro. Es una cosa insana, ¿me entendí? Insano es también mezclar los propios remedios que te están, entre comillas, te están prescribiendo los doctores con droga para ver cómo se produce, qué tipo de... también sí. De hecho, no solamente estoy hablando de narcolépticos mezclados con droga, cuando cualquier psiquiatra te dice, te estoy dando esto para que te zafes de eso, y tú estás mezclándolo. Es decir, en el fondo soy el peor paciente del mundo. Quiero recomendar, eso sí, un libro, ya que mencionamos esto. Hay uno que se llama Mustaine, que es de Mustaine. Ese libro es un libro balanceado, en donde el tipo te cuenta sus problemas de adicciones, pero también se muestra como una persona inteligente que tiene recuerdos con respecto a su creación relacionada con su estilo de vida. Ese es un libro en serio. Ese es un libro. Hoy día, bueno, nosotros miramos a Mustaine porque Mustaine es una aleluya, hermano, porque Mustaine se fue para ese lado. Pero Mustaine en ese libro jamás te está predicando, pero te está diciendo, esto es lo que pasó, este es mi estilo de vida, pero lo matiza con un libro. Ese libro está súper bien escrito. Y encuentro que es más edificante leer ese libro que leer el de Nikki Sixx, pero... Claro, porque al final es como una glorificación. Al final, sí, me preocupa de que suene como una glorificación. Es que ese es el tema, es como, mira, te vamos a mostrar lo oculto y la cuestión, pero básicamente al final tú lees la cosa y es como la película. Lo hacen ver como lo más entretenido del rock and roll, dentro de que igual están como dejando la cagada. Pero al final de cuentas, es como el Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street se trata de un huevón que estafó con millones de dólares a mucha gente. Pero tú veías la película y tú encontrás que es cool. Sí, bueno, veías el club de la pelea y Tyler Durden es la segunda persona que habla del otro huevón, que es como todo lo que tiene oculto y es como todo lo que él aspiraría a ser. Pero en verdad un huevón tostadísimo que crea una secta de huevones que se ponen a aniquilar el sistema. Y el huevón como que al final de la película espabila eso y dice, estoy haciendo el loco, se escopetea la cara y qué sé yo, y se muere Tyler Durden. Pero toda la película tú decís, puta, yo quiero ser Tyler Durden. O sea, mira como enfermo, es cool, es bonito, tiene músculo, le saca la vista, todos lo respetan, ¿cachai? Uno se queda con esa parte, po. ¿Cachai? Y eso es lo como claro, lo que tú decís, como un poco lo peligroso de esos libros, como que al final de cuentas, al contarte la historia, en verdad no te quieren contar la historia como para que tú como que salgáis de la cosa, sino como en el fondo, al final es como una aventura, ¿cachai? Y todo salió bien al final. ¿Cachai? Como en las historias de películas de deporte gringas, ¿cachai? Se le quebró la pata al mariscal de campo, entonces en el último partido pudo amarrarse la pata y metió el último touchdown, entonces ganó el partido, todos lo levantan. Como un poco así, ¿cachai? Como que se nota que es un producto, porque es cierto, de hecho no lo había analizado, pero sí. Tú dices este tipo de literatura. Este tipo de literatura, sí. Claro, no necesariamente tiene que ver con la idea de la autoayuda, pero no sé, porque encuentro casos como el de Frusciante o el de Chili Peppers, el de David Bowie. Son casos mucho más edificantes de la biografía musical con un estilo de vida muy tóxico. Por ejemplo, Keith Richards es un muy buen ejemplo, porque Keith Richards, que creo que inauguró toda esa tirada de estos libros donde te dicen soy el enemigo público número 1 y aquí están todas mis aventuras con armas, drogas, alcohol, excesos y todo eso. Pero Keith Richards de los Rolling Stones es un farsante, porque él dejó eso hace mucho tiempo atrás, pero la gente se quedó con la idea de que siempre siguió. No, él lo dejó en el año, siendo más o menos acucioso con la literatura. Yo creo que el año 78 ya había dejado todo, pero en los 80, en los 90, en los 2000, uno mira que Keith Richards y dice, se lo toma todo y todavía consume. Ese tipo lleva 30 años limpio. Mick Jagger en su vida consumió ninguna cuestión. Es decir, cuando hablamos de que esta es la banda más droga del mundo y peligrosa, Rolling Stones no lo es. Pero Keith Richards escribió un libro y te dice, aquí está mi periodo de cocainómano y heroinómano, y va desde el año 68 al año 73. Y ahí pudo haber muerto, pero no murió. Pero luego cuenta la historia. Keith Richards es de los tipos que cuando aparece en un documental, creo que saca el pucho solamente para el documental, porque ni siquiera fuma tanto. Entonces aparece aquí como con el pucho, porque no quiere perder la impronta de que ahí está con el pucho. Pero el tema de Lemmy, por ejemplo, que es un poco triste, yo creo que Lemmy, él mismo, yo creo que en algún momento quiso él ser
lo que era como una estrella de rock, entonces como que él mismo se atrapó a sí mismo. No sé si me explico. Sí. Como que entonces él se convirtió como en un personaje de lo que tenía que ser. Como los de Kiss, que tienen que ser como los que se agarran minas y se agarran la lengua, qué sé yo. Entonces, este tenía que ser... Yo tengo que ser el hombre que se revienta y toma whisky todos los días y me fuma una cajetilla. Entonces se convirtió en eso y al final de cuentas él mismo fue un esclavo de su propia personaje, ¿cachai? Decidió eso. Como hay varios que lo deciden y mueren porque colapsan. Él en algún momento, mira, uno deja de tener el estilo de vida que tiene y deja de consumir las sustancias que tienen cuando llega un párele que tiene que ver o con el riesgo de tu propia vida, del cual no te das cuenta porque podría llegarte en un momento en donde ya no tiene vuelta. La gente cuando tiene las crisis, cuando te amenazan que vas a perder tu familia, o todo lo que tú entiendes como tu familia, o te amenazan que vas a perder tu trabajo, o sea, todo lo que es tu manera de conseguir cómo vivir y esas dos cosas, la gente toma señales de alerta y empieza a hacer cosas. A Lemmy le advirtieron en un par de ocasiones de que tenía un problema de salud y que ese problema se podía parecer a un cáncer. Él debería haber parado en ese momento, años antes de que le dijeran que su cáncer era terminal, pero él decidió que no. Cuestión de él. Tenía 63 la primera vez que le dijeron, usted está enfermo, pero no necesariamente de todo este tema. Tiene un tema de cáncer. Y él decidió en un momento en que le dijeron, ¿qué quiere? ¿Quiere optar por...? Y él dice, voy a seguir más o menos con mi estilo de vida. Y bueno, y así murió. Válido, al final me parece súper válido, pero... Pero la cuestión es que sí. yo lo pregunto, o sea, lo pongo como una pregunta, me digo, ¿será que en verdad será eso o será un esclavo de su propio, como la power slave, esclavo del poder? ¿Me entendés? Yo creo que es una cosa, él podría verse de las dos maneras. Es esclavo y al final... Tiene que ser Lemmy. Sí. La gente quiere ver a Lemmy como Lemmy, entonces como que tiene que estar tomando todo el día y como que si no lo hace... la gente como que no lo va a respetar, ¿cachai? Claro. Y bueno, esa es otra parte que yo he ido aprendiendo de toda la cantidad de cosas que en verdad uno tiene. Porque hay gente, o sea, todo el mundo tiene alguna cosa. Por eso ahora la pandemia lo pone como en luces, ¿cachai? Que la salud mental es una cuestión súper delicada. O sea, pasa una cuestión que... Y mucha gente que tú crees que es como normal, terminan dejando la cagada, tiran a la señora, que se pone el gorro, o que se suicidan, o que depresiones, o que mucho abuso de droga. Todas esas cuestiones se multiplicaron en la pandemia porque estás ahí encerrado viendo tú con tus demonios. La normalidad se da a la cresta, pediste tu pega, qué sé yo. Entonces, la cosa es como... ¿cuántas cosas hay por atrás e inseguridades? Yo ponte tú, por ejemplo, como a mí me gusta, como que me gusta leer sobre eso, o sea, me gusta, la psicología es un tema que a mí me apasiona mucho, porque me ha ayudado a mí, ¿cachai? Entonces, ahora estoy leyendo harto aprendiendo harto de filósofos, Jung, Nietzsche y cosas así, ¿cachai? Como para tratar de sacarme el problema existencial, que por lo menos para mí, por ejemplo, era una cuestión. O sea, yo, por ejemplo... tengo, voy a ir así en la profunda, pero cortito, pero es como, en un momento, yo no tenía ningún sentido para la vida, porque como que analicé y dije, tengo alma a morir. Y después me hicieron no sé cuánto bullying. Entonces decía, no soy cool, soy feo, puta no me agarro mina, y de repente, puta el copete. Y el copete te apaga el cerebro, no pensáis ni una de esas weas, entonces te hay, pues te el más cool, te voy a pelear con el weón que sea, da lo mismo, te paráis enfrente del bully, le pegáis de vuelta, eres como que, vais y le habláis a todas las minas que queréis, entonces, y ahí es donde empieza como este glamour que uno se empieza a hacer, ¿sabes? Sí. Y bueno, hay como miles de otras cosas, entonces como que al ir como aprendiendo estas cosas, yo por lo menos, mi forma de abordarlo es como tratar de llegar como al balance, como que creo un poco en las energías, pero no te puedo decir así que soy una persona iluminada, como estos como que clásicos que después te vienen, como que yo ahora hago esto para ayudar. A mí me ayuda, por ejemplo, yo conversar contigo me ayuda porque es con otra persona que dentro de, podría haberme dicho, ¿sabes que yo fui regularmente a mis reuniones 5 veces a la semana, o tengo 10 psiquiatras, o le rezo a Dios, ¿cachai? Nada mismo, pero es otra perspectiva de la misma cuestión. Entonces yo a veces estoy deprimido o bajoneado, ponte tú, porque la vida no es todo el rato risa, pero yo sí creo que la vida es para ser feliz con momentos que no son tan felices, y en esos momentos yo de repente veo mis capítulos y tú puedes decir, un narcisista, o sea, que se ve sus pero ¿sabes por qué? Porque yo digo, si yo hablo de una cuestión
Y yo como que estoy dando una sabiduría sobre algo. Si yo no me hago caso a mi propio consejo, soy más weón que la cresta, ¿me entendí? Bueno, podría ser un gran estafador también. Podría ser un gran estafador. Y está lleno. Pero ese estafador, ¿cachai?, puede que le esté haciendo un favor a gente. A eso es lo que voy. Sí. El tarotista es un estafador, el psiquiatra es un estafador, pero todos te hacen sentir mejor de alguna manera. Si tú no tienes problema de ser un gran engañador y reírte de eso, yo encuentro que no hay gran problema en eso. Claro, yo tengo en este caso la mujer que resulta que es mi mejor amiga, es un poco... es sabia de, como se dice acá, del campo de Chile, es sabia en las cosas más básicas. Me dice, ¿de qué sirve? Estoy deprimido, sí, porque tuve problemas, porque estoy triste, porque cuál es el sentido de la vida, y sin faltarme el respeto, ni tampoco sin ningunearme, me dice, ¿cuál es el punto? Listo, chao. Entonces con el tiempo uno dice, pasa mucho que tengas que tu mejor amigo, tu mejor amiga o tu pareja o esa persona en la que tú realmente creas sea ese psicólogo que te saca el tema de que a veces no vale la pena darse vuelta en disquisiciones que como que no tienen mucha vuelta. Yo he llegado a la conclusión de que soy una persona que probablemente desde chico tiene una depresión endógena. En algún momento le colocaron nombres, y de que el trastorno, que tenía un trastorno bipolar, que era que tenía trastornos de personalidad limítrofe. Listo, todo. Entonces en el fondo somos todos un poquitito... Somos todos un poquitito como angustiados, deprimidos. Lo mismo, sí. Siempre van a la... es como que te miran. Mira, yo te voy a decir por qué te dicen que tú eres bipolar, porque me lo has explicado y lo he leído sobre la cuestión. Porque supuestamente la persona bipolar, bueno, aparte de que los cambios de ánimo, pero el psicólogo o el psiquiatra te tenía el bipolar, no te ve con tus cambios de ánimo. Solo tú vas porque tienes, entre comillas, un problema, porque si no harías. Claro, si tú no sientes que tienes un problema, no harías. Pero recuerda que yo te mencioné que he ido 2 veces, tanto a un psiquiatra, que de hecho recomiendo mucho, que es Rolando Chandía, y a un psicólogo, y no tenía ningún problema. Y fui solamente para buscar otro tipo de crecimiento que un profesional de ese tipo me pudiera dar. Me pegué en los dientes y sentí que no me hicieron ningún favor, me tiraron para abajo. Pero en ese intertanto tampoco me medicaron con nada ni nada. Era como, vamos a conversar. Y después yo dije, no puedo estar conversando lo que me pasa, porque lo único que están sacando algo que... Es como que, claro, quieren romper cosas así como por romper. Porque en el fondo es como funcionan las sectas o las religiones, que en el fondo te rompen, ¿cachai? Por ejemplo, el Mustang, que está tan deprimido que lo rompieron, y cuando te rompen te abrazan. Sí. Y cuando te abrazan ya eres parte de ellos. Y ahí te empiezan a como imponer ciertas cosas. Por eso empiezan como a dar el cerebro y esto empiezan a como predicar distintas cosas, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? El psiquiatra te ve a ti, y tú eres un poco similar a mí en el sentido de como eres acelerado y te movías harto. Y aparte eres elocuente, o sea, literal, te dedicas a hacer radio. ¿Cachai? Claro, que es un ejercicio bien extraño porque uno habla solo. ¿Cachai? Sí, pero la cosa es que cuando tú estás hablando y tú te mueves así, porque me lo dijo un psiquiatra, me lo dijo otro psiquiatra, y después lo empecé a leer y dije, claro, pero no ven todas estas otras cuestiones que hay por acá, pues. Y quizás, ¿qué pasa si soy intenso y listo? Y puedo manejar todas estas cosas, si no todo es como que estoy frito. Y ahí es donde dicen, claro, tú, el bipolar tiene verborrea, el bipolar esto. ¿Sabéis por qué me di cuenta? Porque yo en un momento me quería sacar estos para la bipolaridad. Y fui como a 5 psiquiatras, y los 5 me decían que tú tomas esto, entonces hay que ver si eres bipolar en la cuestión. Y yo decía, pero es que no, escúchame la cuestión, y me decía, ya, pero entonces tú estás mostrando esto de bipolaridad. Y sí. Tengo como 1 año y medio con esto. No, y la otra cuestión imprecisa es eso de que tú tienes, eres limítrofe. ¿Limítrofe entre qué? entre estar bien y estar mal. Ahí soy limítrofe. Claro, estoy justo ahí al medio. Y eso tiene que ver con todos esos trastornos de personalidad que por momento entonces eres narcisista. Sí, todo el tipo de cosas. Por ejemplo, para mí los centros de rehabilitación son nocivos. Porque yo creo que hay un tema de internación y desintoxicación, pero ponte tú, la manipulación que me hicieron a mí,
que me alejaron de mi familia empiezan a decir que tú eres narcisista, que eres manipulador, que eres esto, que eres lo otro, que Bueno, allá, que eres más es allá. que hay ciertos momentos en donde uno lo es, especialmente manipulador. Manipulador cuando crees que tienes un plan que los va a engañar a todos. Y la verdad es que no tienes ningún plan. Tú dices, no importa, no importa. Es como, voy a hacer lo que ustedes me dicen que hagan porque los voy a engañar igual, porque igual tengo mi plan, voy a tener paciencia. Ya voy a llegar y voy a volver y voy a hacer lo que yo quiera y voy a ser libre a la manera que... Y estabas todo el tiempo consistentemente, no quiero sonar como evangélico, pero estabas todo el tiempo manipulando, todo el tiempo. Eres un gran manipulador. Yo soy un gran manipulador. Pero, a diferencia de el tema, por momentos entonces, digamos, era manipulador cuando lo necesitaba, para engañar. Entonces, sí soy un narcisista, pero en ese momento yo estaba, y digo en ese momento de años, estaba estimulado por un montón de cosas que sacaban como lo peor de mí. Me di cuenta que años ya, que estaba mejor en ciertos momentos en donde empezó a coincidir. No necesariamente coincide con que te vaya bien y que estés limpio, sino que yo estaba un poquitito mejor conmigo mismo cuando estaba limpio y no estaba bien conmigo mismo cuando estaba bajo el efecto de una sustancia que altere, claro, porque en el fondo altera tu, claro, es una suma de todas las cosas, pero la culpa ya es todo un tema, pero esos altibajos de químico, sí, básicamente eso. Que te descompensan. Sí. Totalmente. Y yo descompensado no funciono mucho, no rindo mucho y uno busca el estar feliz, la sensación esa como de libertad y de realización personal. La he buscado de pronto en cuestiones como la acupuntura, por ejemplo, porque siempre detrás de un acupunturista hay una persona que es una suerte de psicólogo de los buenos. Sí, hay una, y de pronto me he encontrado con gente de la acupuntura. A mí en algún tiempo me derivaron al Kung Fu, a hacer Kung Fu, y lo hice durante años con, yo creo que el mejor, que es Lucas Estrella, que más aparte de ser un tipo de un maestro de Kung Fu excepcional, conocido en toda Latinoamérica, y que es chileno y que es profesor de biología, o sea, entiende todos los procesos, pero en el fondo él no está tratando con gente que viene de una clínica de rehabilitación a que tiene problemas, sino que está buscando el Kung Fu como una manera de cultivar el cuerpo, y esa persona, este acupunturista, Renan Castillo, fue el que me mandó a Lucas Estrella, y esas personas son valiosísimas para procesos de rehabilitación de gente que tenga cualquier tipo de problema. Renan Castillo te puede tratar con aromaterapia o te puede tratar con acupuntura, o simplemente el cabrón puede hablar contigo y en una sabiduría muy parecida a la de mi mujer decirte, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué vas a hacer? Listo, es como tan simple como eso, como entonces quieres desenredarte, entonces anda, en este caso, a lo de Kung Fu, que yo dejé hace varios años, pero porque era demandante. En la medida que estabas más tiempo, se ponía tan demandante que en un momento no me daba el cuerpo. Pero lo hice como 2, 3 años y creo que aprendí un par de cosas que me puedo llevar de ahí. Entonces, estos tratamientos alternativos son súper buenos y los que vengo acá a recomendar, porque pueden haber un tipo de tratamiento alternativo. Pero si sientes que no te ayuda, aléjate luego de eso. No le des... Claro. Es como que en el fondo, como yo veo la libertad, es como que tú decidas, al final de cuentas, es como lo que tú decís, que yo opino, y de hecho lo digo que como en 100.000 capítulos lo he dicho lo mismo. Yo soy cero religioso, pero sí tengo mis serios problemas con el tema de la religión. Pero si a ti te salvó la vida, sí. Yo, ya tal vez hasta nos vamos a hacer amigos porque vamos a opinar cosas diferentes, pero yo voy a estar feliz de que por último estáis mejor. Claro. ¿Cachai? Está bien, o sea, si no se convierte en una secta que te manda un suicidio colectivo, ahí ya no, ¿cachai? Pero la cosa es que, en el fondo, si tú estás bien y tú quieres creer en no sé, los chakras, en esto, en lo otro... Claro, es que no deja de ser inspirador el creer en ciertas cuestiones que están a nivel de energía, dando vueltas. ¿Tú te crees una persona de fe? No. ¿No tienes fe? ¿No crees en...? Porque yo, claro, mi definición de fe es como creer en algo que no ves. No creo en nada. Solamente así como que tienes ver para creer. Sí. Pero cuando tú saludas y entras a un dojo de Kung Fu y saludas a esta figura,
lo haces con un respeto energético. Porque si no lo hiciera, yo le estoy faltando el respeto a toda la gente que está conmigo en el dojo. Entonces eso podría llevarte a pensar de que tú tienes, tengo un sustrato espiritual de algo que funciona con energía. Y las energías son súper importantes para salvarte. Pero las energías creo que están entre nosotros. Entonces tus grupos de trabajo, tu familia, energéticamente son súper importantes. Y ahí es donde se va la vida de todos. En cómo lidias con... No tener vampiros emocionales, como les dicen. Claro, esa palabra buen término, vampiro emocional. Pseudociencia, pero, sí. pero todo sirve. Creo que hasta esas mismas pseudociencias y todos los chantas y los que no son tan chantas, todo sirve. Sí, es que yo opino lo mismo, como al final de cuentas, yo lo que me ayudó por lo menos a salir de la depresión, yo estuve en una depresión tan terrible que me costaba pensar, no me acordaba de nada. No me acordaba de nada, o sea, yo podía hablar contigo ahora y 3 días después yo no me acordaba que había hablado contigo. Claro. O al día siguiente, por ejemplo, no me acordaba que había hecho el día anterior. Cosas así. Y fue tan terrible que... era un manojo ansioso, o sea, me despertaba de ataques de pánico. Y en ese momento, ya cuando como que empecé como para arriba y qué sé yo, empecé a enfocarme, no en la... clásico que uno dice, yo es que no quiero estar más malo, qué sé yo. Me empecé a enfocar en qué es lo que yo quiero. Y ahí empecé a ir como pasito a pasito. Entonces ahora como que quiero como en el tema, por ejemplo, de completar metas. Entonces vais como, completar una pequeña, ya. O sea, es que todos los días me voy a levantar de la cama a hacer mi cama y me voy a bañar. Después me voy a salir a caminar. Después voy a empezar a hacer ejercicio. Eso yo creo que es una clave. Eso, es decir, en el fondo, tú mencionabas lo terrible que fue el tiempo de la pandemia, pero para personas como nosotros, que tenemos problemas de orden psicológico y psiquiátrico, y lo hemos tenido los dos, y por eso hemos hecho las cosas que hemos hecho, y en el fondo ir compartimentando ciertas cuestiones y buscando una suerte de lugar mental que sea un lugar saludable. En la pandemia, mucha gente empezó a buscar lugares saludables porque estaba en situaciones muy críticas, como significa el encierro. Y ahí proliferaron en Netflix, en Spotify, todo tipo de cuestiones de Headspace. Te ayudamos. Y eso hace bien. Encuentro que hace súper bien. Pero tienes que suscribirte al tratamiento. Llámale tratamiento, nada más. No es un tratamiento terrible, nada, es comprometerte. Y si te dicen, usted va a compartimentar su vida y a las 2 va a hacer esto y a las 4 va a hacer eso, es bacán. Yo no lo necesité, no la pasé tan mal en la pandemia porque mi mujer, la Maca, es una persona muy fuerte y yo como que me recostaba en ella. Y también porque afortunadamente mi rutina de trabajo no cambió nada, porque yo empecé a seguir haciendo desde el día 1 de la pandemia todo en mi casa y estaba haciendo lo mismo, no había cambiado nada. Tuve mucha suerte, pero a nadie le viene bien el encierro y a nadie y debe haber sido como súper terrible. Pero lo que voy, que todavía en el 2023 estamos viendo los efectos de eso, en donde la gente busca solución de problemas y de problemas de orden psicológico. Por eso creo que la razón de este podcast y la razón de el auge de gente como ser estoico, es como que ojalá y que haya un buen relator, que es la persona que te está hablando. Lo loco del ser estoico, por ejemplo, es que también hay una cuestión ahí que también creo que tiene que tener un balance. La estoicidad es como que está muy como bien vista, pero si a ti te dicen ser estoico es como, no sé, la generación de, no sé, los papás de uno, los abuelos de uno, ¿cachai? Los hombres de la antigua tenían que ser así, guardarse todas sus cosas, y eso a la larga igual también les terminaba ocasionando problemas, ¿cachai? Sí, no, totalmente de acuerdo, así como que nosotros vivíamos con el Tú eres como generación. El lema del Carpe Diem, así, aprovecha el día y todo eso. Entonces lo estudiamos, o por lo menos yo lo estudié en literatura, en la universidad, porque tiene que ver con una manera de ser, con una manera de pensar. Y el gran Carpe Diem, Seize the Day, se ha escrito literatura, pero también se ha hecho filosofía en torno a eso. Y la gente malentiende el Carpe Diem. El mismo Carpe Diem que yo tengo tatuado, que tiene tatuado James Hetfield, que tiene tatuado un montón de gente que dice el entendimiento del aprovechar el día es el tema. Hacerse mierda. Y eso no es Carpe Diem, claramente. Entonces, en un momento es súper loca esa cuestión, porque en un momento lo pensé y me acuerdo que lo conversé con un amigo, con este que te digo que no era tan buen amigo,
que me decía, esto de vivir esta vida, que si yo... Sí, está bien, Yo hay le que decía, vivirlo pero ya, a ok. full, pero... Pero sabes que igual yo quiero en algún momento, o sea, no quiero como que toda mi vida sea así, o sea, sé que hay otras cosas más que también quiero hacer, ¿cachai? Porque al final, y ahora yo pienso, ya, tengo 40, no sé cuánto, o sea, igual me he rentado harto, entonces yo no sé cuánto voy a vivir. Entonces quiero que ahora en adelante, los días, quiero aprovecharlos a hacer otras cosas. Esto me entretiene, aprendo un montón, estoy buscando por aquí y por allá, a ver si realmente me sale pegas, porque he aprendido sonido, o sea, yo sé hacer sonido, ¿cachai? Y lo aprendí solo, porque me apasiona, ¿cachai? Y la otra cuestión me quitaba tiempo para eso, entonces toda esta preparación, estuve ayer, bueno, estuve como 5 horas haciéndola para dejarlo preparado perfecto, para que quedara con esa pura Scarlett. Bueno, ¿cachai? ahora tienes el setting perfecto ¿Cachai? para invitar a cualquier persona. Tengo mi ¿cómo se llama? Mi guitarra, la música. La música me ha ayudado y me ha matado, ¿cachai? A mí también. Pero la verdad, ahora, por ejemplo, una de las cosas que a mí me mantiene vivo es tener esta onda. Por último, ahí tengo mi personaje que es oscuro, tengo unos lentes con contacto negro y como que es como el hombre sin Bueno, alma. y ni aunque tuvieras la banda, para ponerse en el caso de mucha gente que puede estar escuchando, ¿Puedo decir otra cosa? el hecho de tener una relación con el instrumento y con la creación o la imitación, ese pequeño, esa artesanía, esa concentración te puede salvar la vida. La guitarra te puede salvar la vida, así como cualquier pequeño gozo que te des. Lo que pasa es que podrían ser otras manualidades, pero Sí, pues sí. a lo que voy, la música a mí me hace mucho sentido. El mismo hecho de Por pronto eso de tengo darse una cuenta pequeña música, pues. de que la guitarra puede sonar de tal manera, o la escucha concienzuda de algo, y uno dice, claro, esto mismo que me pudo haber hecho daño, también me ha salvado. El lado positivo. Sí, pues. Y yo creo que de eso, Por ejemplo, mira, a mí- de eso va todo esto, de como de verle el lado positivo, aunque cueste, aunque suene súper cliché, pero es así. Pero ¿cachai? Que eso es una cuestión que existe por la programación neurolingüística. Tú programas tu cabeza para ver la positiva. Y en algún momento la tenías negativa. Y por eso también te ibas más al fondo. Y empieza como este ciclo. Yo de hecho me leí un libro que se llama ¿cómo se llama? The Upward Spiral. Que está el Downward Spiral, que es como el círculo vicioso. Qué buena, ¿eh? Como el de Nine Inch Nails, y este es como al revés. Upward Spiral. Entonces, primero parte es en inglés, porque la verdad leo casi que todo en inglés. Es que generalmente no sé por qué hay más literatura en inglés y es más fácil encontrarla también. Entonces el Downward Spiral te explica como cerebralmente por qué tú condicionas tu cabeza a ver el mundo de cierta manera y las cosas que pasan, qué sé yo, que la amígdala se activa, que esto acá, qué sé yo, y después cómo lo haces al revés y por qué estas cosas te condicionan al final. Y lo que he ido aprendiendo es que en el fondo es como que, no sé, tú tenés como una programación, como así como que hiciste un camino, una tubería así, por la cual pasa agua para acá. Estímulo-respuesta. Y ese estímulo es droga. Entonces ahora tú querés lo mismo, va a tener el mismo estímulo, ya algo me da ansiedad. Otra manera, entonces esa ansiedad ahora la voy a ocupar. Mira, aprendí a hacer, ahora estoy haciendo un cómic. Claro, sí. Y es trabajo, a veces no tengo ganas, a veces tengo ganas de jugar nomás. Pero a veces, y me siento, y me dibujo una página nueva de la cuestión y siento que voy mejorando y eso ya me hace feliz. ¿Cachai? De eso se trata. Sí. ¿Cachai? Ya, mira, igual, llevamos cuánto tiempo. Yo tengo a las 3, bueno, da lo mismo porque esto lo puedes estar escuchando cuando, donde sea, verlo. Pero a las 3 Claro, yo a las 3 tengo programa en vivo, salgo. A las 3 vuelvo a la radio. Tenéis que ir ahora ya. Sí. Entonces, mira, Es decir, si no, no hay programa, no sale el programa de las 3. Que tenemos, de hecho, un especial con Fernando de El Quilemol. Lo vamos a escuchar completo. El disco de Metallica, lo vamos a ir. Sí, porque Pero ahora, así, de hecho, dijimos que saliéramos un poquitito, un par de minutos antes de las 3 para poder tocarlo completo hasta las 4. Pero me demoro 10 minutos en llegar. Ya tengo, eso es lo bueno de la bicicleta, que te da la... Para cerrarla y por último la conversa al final después, tú como persona, porque al final nos enfocamos ya básicamente en esto, pero la vida no es solo eso, si es como, yo por ejemplo, tampoco mi idea es estar todo el día obsesionado, porque es como lo que me doy cuenta, de repente están como obsesionados en las drogas, y como que hay gente que se queda pegado como en mi vida es como parar el tema de las drogas, y es como que al final tampoco eres libre, po. Tú no estás pensando todo el día en la hueva. No. Estás haciendo tu vida ahora, ¿cachai? Eso, lo que uno va haciendo son esas pequeñas cosas que van pasando en la vida, Entonces como que mi pregunta es, como para cerrar el programa, yo siempre termino con la parte como final de como un resumen o un tip o como
la enseñanza del día, por decirlo así, de como, mira, después de todo esto que hemos hablado, en este caso ahora como tú eres el invitado, me gustaría saber como tu opinión o tu tip o tu forma, cuál ha sido como tu manera, que algo como la enseñanza, como la moraleja, digamos. Es que es muy difícil. Yo te digo que cosa? todo lo que hemos hablado desde el lugar en que estoy hablando es todo muy difícil y al mismo tiempo es todo muy simple. Pero es muy difícil superar las crisis de gente que está pasándola mal. Es muy difícil, pero sepan que también es muy simple. Y si después de toda esta conversación llegamos a un acuerdo en donde decimos quizás el pequeño secreto está en las pequeñas cosas. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo pequeñas cosas. Eso es la vida. Entonces, preocúpate de ponerte delante las pequeñas cosas que son las que hacen que tu vida vaya pasando. Eso de paso a paso o minuto a minuto, en el sentido de cuando queríamos dejar los malos hábitos, decíamos un día tras otro día y no te das cuenta, y pasaron un mes, y pasaron 2 meses, y pasó un año, y pasó... Tú ves que hay algunos de estos rockstar que me da un poquito de pena, pero al mismo tiempo encuentro que ellos lo hacen porque quieren motivar y ser súper positivos. Y te dicen, ¿has visto? En Nicky Six, uno de ellos, que te dicen 7 años, 28 días. Es obsesivo. Claro, es como que habla, como que, pero está bien. Rob Halford, gente que yo admiro, y digo, ¿y por qué este viejo me dice? Es que ahora son 13 años que llevo sin tomar alcohol. Dee Snider, de Twisted Sister. Y digo, hoy están pegados con eso, pero te aseguro que ellos no están pensando en su día a día en todas estas cuestiones. No, lo ven como una manera de celebrar, de decir, mira, han pasado todos estos años. Cuando pasan todos esos años, te aseguro que hay un colchón en donde las posibilidades de recaer son mucho menos. Sí. Mucho menos. Sí. Entonces, en ese estado estoy yo, y si quieres ser medio obsesivo con respecto, pero claro, no aportes nada, estás mucho pensando. Ahora, si estás mucho dándole vuelta a todo el asunto, es porque todavía no has dejado esa cuestión, todavía está en alguna parte dando vuelta, y hay que cuidarse en el sentido de atender a esas señales. A mí me parece que tú las tienes bastante claras, cuáles son las señales de alerta y cuáles son las cosas que te hacen bien. Pero para toda la gente que escucha, es decir, paso a paso, día a día, y es complicado. Yo sé que es súper complicado. Entonces no voy a negar eso, que puede ser complicado hasta casi como que es desesperado, pero también es súper fácil. Y si hay una herramienta que podríamos compartir ahora, es esa. Búscate cosas. Claro. Búscate pequeñas cosas que armen una vida, que armen una pequeña victoria. Sí. De ahí como que... Y de ahí... Es como que, mira, yo lo veo de esta manera, como la fe al final se crea en base a que tú vas demostrándola con hechos. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque en el fondo tú puedes decir, que yo tengo fe, pero en el fondo es un poco creerse la autoestima. El como creerte el cuento va en que, ya... Fui capaz de todos los días escribir agradecimientos. Yo hacía esa weá, me sirvió un montón. Pero también no solamente el hecho de escribir los agradecimientos, sino el hecho de que me motivé un mes entero haciéndolo. Entonces tuve la disciplina, por ende sé que puedo lograr algo, por ende puedo lograr otra cosa mayor. Y sobre todo cuando haces eso, ese trabajo, cualquiera que fuera, después queda y tú te das cuenta de la consistencia y de la constancia que tuviste hacer algo, y queda un cuerpo de trabajo de algo. Todo valió la pena. Cuando es en algo creativo, la gente que toma la guitarra y de pronto se dio cuenta que después de un mes de escudarse en ella, aprendió técnica, aprendió algo, y dice, eso no se te va a ir. Y así como un montón de cosas. Hoy día hay tantos lugares en donde uno puede recibir, por eso respeto los programas de autoayuda y de positivismo. Quizás la palabra no es positivismo, pero lo que tú quieres hacer es comunicar una cuestión positiva para gente que no está tan en el lado positivo. Ojalá que sea gente que la esté pasando mal, que se esté motivando con lo que dices cada vez. Quizás hay gente que se siente menos convocada con algún tema tuyo en particular, pero con otros sí se siente súper convocada. Dice, esto es lo que yo necesito. Bueno, por eso me gusta el concepto de haberte traído acá, ¿cachai? Porque en el fondo es mostrar a una persona porque yo llevo aquí 2 años más o menos, pero tú ya hay, no sé, ya años 2001, claro. 2006 son casi, ¿cuánto? Claro. 7 años ya. Claro, mucho tiempo. Y donde yo traspaso mi... como soy un motivational speaker, yo soy un relator motivacional, pero yo lo hago a través de la música.
Y eso en ese sentido en estos últimos 15 años ha sido consistente, siempre te voy a tirar una buena onda porque es la música. Y eso es lo que me toca hacer. Y afortunadamente es lo que La hago. pregunta que te quiero preguntar, que tiene que ver con la música, es... Y cuando digo la música es el rock, si bien sabemos que es el rock. ¿Cuándo el pelo largo y nuevo? Mm, Eso necesito saberlo. No ¿No existe opción? Sí, quizás, pero... Corte, pero crece así como medio hasta como lo que yo le llamo así como... A veces me lo he dejado así como medio Jim Morrison, pero la verdad es que dejarse el pelo largo es otro tipo de esfuerzo. Entonces estamos al final del capítulo porque ahí mi amigo acá se tiene que ir y básicamente estábamos cerrando la cosa. Entonces básicamente vamos a cerrar con lo que cerramos todas las veces y... Este es me nuestro, puedes entonces, mantra. Yo te sigo. Este ha sido el capítulo más largo desde los abuelos del Rock Tour. Este es el podcast más largo que he hecho en mi vida, pero me encanta lo que transmitimos. Me encanta, sí, 1 hora 20. De hecho, no va a ser casi que nada editado. La cuestión es, para todo lo que tú necesitas... Para todo lo que tú necesitas, la actitud es todo. La actitud es todo. La determinación es absoluta. La determinación es absoluta. Y hay que vivir como león. Rock and roll. Rock and roll.